Hoy se tertulia, mañana se madruga la ciclovía, hoy se tertulia. Florecer entre el fango. Esto hace alusión ¿a qué? A muchas cosas, pero particularmente esta semana, ¿a qué hizo alusión esta expresión? A un compromiso y una reflexión muy importante que hicieron 19 medios de América Latina, reafirmando Juan Roberto en un editorial muy bueno que recomendamos lo lean en el diario El Espectador, esa misión de investigar colaborativamente, de explicar los puntos críticos para contribuir a un entendimiento más profundo, pero también dicen matizado en medio de estos tiempos desafiantes, porque Juan Roberto no es solo el panorama que acabamos de escuchar tan polarizado aquí en Colombia, la región y el mundo vive tiempos difíciles en los que el periodismo responsable es necesario. Fidel Cano es el director del diario El Espectador, amigo de esta casa, compañero entrañable. Don Fidel, un gusto saludarlo hoy, domingo de ciclovía. Hola, buenos días para todas, para todos. ¿Le casca usted a la bicicleta, no? Por ahí de vez en cuando. Al café, no más bien. Al fútbol ya, al fútbol ya no. También trato por ahí de vez en cuando, pero ya las rodillas no dan para mucho. Pero tengo información de otros municipios de que lo han visto jugando, que esto se bate como un león, ¿no? Vea, y él lo niega. No, lo conozco, he tenido la fortuna de poder jugar con él. Don Fidel Cano, bueno, florecer entre el fango y este compromiso que adquirieron estos medios, ¿de dónde nació la idea? Pues la idea, bueno, realmente este grupo de 19 medios trabajamos colaborativamente en muchos temas, particularmente alrededor de la Amazonía. Tenemos varios trabajos conjuntos y en realidad surge un poco del fenómeno Trump, ¿no? Realmente nos sentimos que la presión sobre el periodismo y sobre controlar el mensaje, inundándonos además de información para que no podamos como respirar y hacer una pausa y cumplir nuestra labor, ¿no? Sino que nos mantienen en la cresta del escándalo para mantenernos ocupados en el día a día del último escándalo y de la última barbaridad que dicen o noticia falsa que despliegan. Entonces eso nos unió, digamos, a fijar una posición y fijar un compromiso, como decían ahí, para decir que aquí estamos para creer en el periodismo, en la responsabilidad del periodismo, en la necesidad, sobre todo en estos tiempos de tanta información manipulada que está circulando, para hacer nuestro trabajo y para obligarnos, digamos, a hacer esa pausa y a no seguir allá en la cresta de la ola mientras siguen sucediendo todas las cosas por debajo de esa cresta de la ola y no tenemos el tiempo ni el oficio para hacerlo. Entonces es como parar un momento y comprometernos a seguirlo haciendo. Fidel, esa reflexión suya en la cresta del escándalo para mantenernos ocupados, usted dice que esta iniciativa nació a raíz del arranque del gobierno Trump, pero esto yo lo oigo y me parece muy familiar. O sea, me parece que esto es de aquí del vecindario. Sí, claro. Y bueno, de toda la región, ¿no? Son medios de toda América Latina donde pues está sucediendo en muchos países el mismo fenómeno. Y es que digamos que ya la estrategia es clara, es evidente de mantenernos con eso, así al borde del abismo todos los días del escándalo y de que el siguiente escándalo y manejar así la agenda y que el periodismo pues de alguna manera siga corriendo y andando sobre esa cresta de la ola, como digo yo, mientras por debajo pues la información más profunda y más reposada, más de mayor cuidado y por supuesto de denuncia y de control, pues a veces no se hace por andar allá corriendo con el titular de último momento. Claro, y es que, Fidel, le cuento aquí secretos de la casa, como casa periodística, que están alineados. Juan Roberto esta semana también nos hacía ese llamado a parar, a reflexionar y a entender que el caos suscitado no es el resultado de la improvisación, sino todo lo contrario. Pero la pregunta es cómo se hace eso cuando es el presidente Trump
de esta potencia mundial, o aquí el presidente Petro, quienes emiten, ustedes lo decían en la reflexión en la editorial, órdenes ejecutivas de una importancia impresionante, y aquí también el presidente pues no solo amenaza, sino también medidas como la consulta, los decretos? O sea, ¿cómo se hace para no caer en ese juego que ustedes mencionan? No, pues digamos, no es hacer caso omiso, digamos, de la agenda política que están llevando a cabo, sino ser conscientes de que tenemos que hacer nuestro trabajo, digamos, de que esos temas tenemos que mirarlos en profundidad y no simplemente como un pulso político, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que es la declaración escandalosa y nos quedamos en la superficie, de nuevo vuelvo y digo, en la cresta de la ola, mientras por debajo van pasando muchas cosas que no paramos a hacer nuestro trabajo, que debe ser ese, el de parar, poner en contexto cada una de esas cosas. Primero que todo, creo yo que entender que de alguna manera nos están usando y nos están jalando de la nariz para llevarnos a mantenernos sin profundizar, sin plantear los contextos, sin investigar. Y eso pues es algo que como te digo, digamos, el escenario es muy difícil, por supuesto, para hacer el buen periodismo, pero creo que la idea de haberlo planteado y haber expuesto ese compromiso, pues por lo menos nos crea la conciencia de que no podemos hacer caso omiso de nuestra misión, digamos. Y Fidel, y en esa misión de la que usted menciona, de la que usted y yo hemos tertuliado tantas veces, y usted nos ha hecho reflexionar de que así hay que ejercer el periodismo, me quedo con la frase del contexto, que tal vez hoy por hoy, si usted mira todos los estudios que analizan lo que la gente, el público en general quiere consumir de los medios de comunicación, es eso, es no solo que le informen, sino que le expliquen. Sí. Sí, yo creo que eso es esencial, digamos, en este mundo de inundación de información, donde lo que nos está dejando, ya hablo como ciudadano, nos está dejando sin confusión, digamos, y como en no creer en nada, en creer que toda esperanza está perdida. A veces hay que recurrir también lo estaba diciendo, a los contextos, ¿no? Y a poder entender qué es lo que hay detrás, a tomarse el tiempo. Y yo creo que hay la idea de que no hay demanda para eso en las nuevas audiencias. Yo creo que no, yo creo que en el medio de esa confusión la gente está esperando eso, que le expliquen qué es lo que está pasando por debajo de esa alaraca, digamos, de todo el tiempo en que nos están manteniendo. Cuando uno ve quienes firman los 19 medios, esta editorial, uno se pregunta por qué no son más, Fidel, y uno también podría decir que es que uno mismo ve como lamentablemente incluso en nuestro país hay medios que sí se dedican a seguir ese juego de la pelea con el presidente. ¿Usted cree que esto es un ecosistema en el que lamentablemente ya muchos colegas han caído y del cual es muy difícil salir por un tema también agravante, y es que pues se vive con esa guerra del clic, ¿no? Sí, pues tú planteas ahí uno de los grandes problemas que está viviendo el periodismo, no solo en Colombia, en el mundo entero, y pues tiene que ver con el negocio también, ¿no? Y el negocio está en problemas, y que mucha gente ha escogido como fórmula de negocio pues caer en la misma polarización y en la gritería, en mantener, digamos, el partidismo, el rencor, las burbujas, y digamos que volverse representante de algunas de esas burbujas para crecer su negocio. Y eso por supuesto nos hace mucho daño a todos, porque ahí caemos pues todos los periodistas como si todos estuviéramos haciendo lo mismo. Sí, y terminamos. Entonces, claramente eso. Sí, y terminamos todos metidos en la misma vorágine de todo, de esa laraca. Me gusta mucho esa frase. Fidel, ese periodismo de profundidad, ¿con quién se hace? Cuando uno habla de hacer contexto, de hacer reportajes, de hacer historias, de buscar la explicación a la alaraca y a la cresta del escándalo, ¿eso con quién se busca? Pues con periodistas profesionales, o sea,
también estos son los tiempos en que a veces se iguala cualquier persona opinando o haciendo activismo o produciendo información sin total rigor, digamos, que exige una profesión como esta, de un periodista profesional, formado en esto, que ha ido a una universidad y ha discutido las maneras como se maneja y se debe manejar la información. De manera que es con esa gente y por supuesto con medios dispuestos a apoyar el periodismo de manera transparente. Y usted, sí, Fidel, en el editorial, en el artículo donde hablan de esta alianza con 19 medios de América Latina, mencionan temas puntuales de las medidas que ha tomado el presidente de Estados Unidos. Habla del tema climático, del tema migratorio. Son temas que al final del camino, pues es que traspasan el periodismo, es la vida real, pero desdibujada y distorsionada por esa alaraca y esa cresta de escándalo, como usted lo llama, en la que nos han metido estos gobernantes, hablo de los periodistas, para mantenernos ocupados. Sí, claro, eso ya explica por qué en este momento y por qué, como les decía al comienzo, pues surge de la llegada de Trump. Y es que todos estos temas y el planteamiento como lo ha hecho el presidente Trump y con esas órdenes ejecutivas, digamos, pues afectan de manera muy particular y muy especial a América Latina, ¿no? Pues la Amazonía está acá y está muy amenazada, digamos, por la falta de financiación, en donde había sido